Hoy conoceremos a la reina del manga y el anime en Rincón Nippon. Y desde Guanajuato, los pormenores del festín cinematográfico que se celebra en el Bajío. Rafael García Villegas, qué gusto iniciar la semana contigo y con todo nuestro público. Igualmente, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a este lunes con muchísima información. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso a los contenidos que hemos preparado para ustedes. Sí, porque en una velada cargada de emociones y música, el bolero conquistó el Palacio de Bellas Artes. Con un magno concierto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, músicos, cantantes, compositores, así como autoridades culturales de México y Cuba, celebraron la designación, así como la entrega del certificado emitido por la UNESCO, que inscribe al bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El registro del bolero es el mejor testimonio de la fraternidad cultural de Cuba y México. Después de un esfuerzo de 10 años, el 5 de diciembre del año pasado, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobó por unanimidad la inscripción binacional de la práctica cultural del bolero, durante su 18ª sesión celebrada en Botswana. Hoy es una realidad el plan de salvaguardia que México y Cuba han puesto en práctica y que garantiza la permanencia del bolero. Los portadores han sido protagonistas esenciales de esta declaratoria. Si bien las instituciones hemos también colaborado con todo el expediente, sin duda, tener al bolero y su práctica entre el pueblo es lo más significativo. Es un género que desemboca en una práctica intensa que se da en las serenatas, en las bohemias, en la soledad de nuestras conciencias. Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, anunció la creación de la Casa del Bolero Roberto Cantoral. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Nos iremos dejando la casa que, gracias a la generosidad de la familia Cantoral, se convertirá en la Casa del Bolero Roberto Cantoral. Esa casa familiar en esa casa se seguirá difundiendo el bolero, mostrándole a las generaciones más jóvenes que hay formas muy bellas de mostrar los sentimientos. Gracias, familia Cantoral. Después del acto protocolario, llegaron los recuerdos y las historias de amor que se fueron tejiendo durante el concierto, la fiesta del bolero de México y Cuba para el mundo. El público cantó por más de 2 horas y media de la mano de artistas de la altura de Eugenia León, Argelia Fragoso, Tania Libertad, la Sonora Santanera y una veintena de artistas más para hacer un recorrido por la historia y los autores de este género y sus matices. Noticias 22, Óscar Cortés. Y cambiamos de tema porque la delegación mexicana comenzó su arribo ya a la Ciudad Luz. Sí, la esperanza del triunfo volverá con la llama olímpica. Los Juegos Olímpicos París 2024, programados para celebrarse del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto, reunirán a más de 10,000 atletas de todo el mundo, compitiendo en 32 deportes diferentes, incluyendo el debut de breakdance y el skateboarding. México estará representado por 109 deportistas. A pocos días de poder iniciar con las Olimpiadas de París 2024, quiero recordarles que no solo llevan consigo sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones personales, sino también la de millones de mexicanos que acompañarán cada segundo, cada minuto, cada día y cada pelea, cada combate, cada escenario que tocarán los deportistas mexicanos, estarán también ahí y creen en ustedes. De acuerdo a datos de la CONADE, desde Sydney 2000, las mujeres le han dado a México el 54% de sus medallas olímpicas. Sin embargo, la obtención de las preseas ha ido a la baja. En Beijing se ganaron 4, Londres 8, Río 5 y Tokio 4. París 2024 promete ser uno de los mejores momentos del deporte nacional, uno de los mejores momentos en los que México se pueda parar en los Juegos Olímpicos y vislumbrar lo que puede significar el futuro de México en materia deportiva.
Algunos de los deportes en los que México puede obtener medallas son: clavados, llega con 4 medallas en los mundiales 2023 y 2024, así como 12 clavadistas ubicados entre los 8 mejores del mundo. En tiro con arco lleva equipo completo. En taekwondo son 2 los deportistas, pero uno es triple medallista mundial. En atletismo estará representado por 18 atletas, siendo marcha donde se tienen más posibilidades, y en natación artística México participa después de 28 años de ausencia. Hay que recordar que 2 atletas mexicanos representarán a otro país. Los clavadistas Victoria Garza y Jonathan Rubalcaba representarán a República Dominicana. La decisión de estos atletas se debe a los problemas que se tienen con la Federación Mexicana de Natación. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya sonó la tercera llamada. El telón se levanta en la capital del país. Con 25 funciones para todo el público, llega el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México 2024. El encuentro, organizado por artistas independientes a través de la compañía Coral Soldado Teatro Contemporáneo y dependencias culturales, busca que los creadores escénicos latinoamericanos tengan la oportunidad de estar en un escenario y ser vistos. La curaduría del festival trabaja desde los proyectos que son más periféricos. Procuramos que las propuestas que nosotros programamos en conjunto con las instituciones sean propuestas que regularmente no tengan algún tipo de apoyo institucional o en el estado donde radican o en el país donde radican. Este año, las sedes del festival son el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Nacional de las Artes, el Teatro Benito Juárez y el Foro Apócono. Espacios que reciben compañías autogestoras provenientes de lugares como Bolivia, Jalapa, Puebla y Saltillo. Roma al final de la vía, Nulo, Tríptico Perverso y El Ogrito son algunas obras que forman parte del programa. Piezas provocadoras y emocionantes que abordan temas como la doble moral, la violenta convulsión social, el impacto del VIH y la amistad. Queremos hacer más coproducciones con compañías que vengan, que sean un poco más amplias, que puedan estar más tiempo en la Ciudad de México, que podamos dar más funciones. Sería el reto. ¿Cómo lograr que las compañías que ya vienen, como Costa Rica que está ahorita, de más de 2 funciones? El Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México concluye el 28 de julio y la cartelera puede consultarse en coralteatro.com. Noticias 22, Karen Rivera. El cine va más allá de la pantalla. Las artes gráficas también inmortalizan la esencia del séptimo arte. Los carteles de Josep Renau para el cine mexicano llega a Memórica, México Haz Memoria, una exposición virtual que cuenta con 80 carteles originales del artista valenciano que fueron realizados entre 1940 y 1958, con una estética propia de la época dorada del cine mexicano. Procine, a principios de año nos acercamos con Carlos y él generosamente accedió a que hiciéramos una serie de actividades en torno a los carteles de su tío, ¿no? De Josep Renau. A mí me parece un artista más que un diseñador de carteles. Josep Renau, con toda la técnica que trajo, que innovó, con este uso del pincel de aire y con el uso del collage de fotografías de diferentes elementos para lograr los carteles. Actualmente, las obras representan pasajes de la vida del pueblo mexicano, ya que Josep colaboró al mismo tiempo con artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros. Estos carteles son icónicos porque fueron los primeros que se hicieron en forma masiva en México. Antes de Josep Renau, los carteles se hacían por una técnica que se llama litografías, que es una técnica hecha con una piedra grabada y las reproducciones son sumamente difíciles de hacer. Podrás encontrar carteles de películas como El Ceniciento, Cuando los hijos se van y El Mártir del Calvario, entre otros géneros. Y te recordamos que la muestra también estará en formato presencial
a partir del 14 de agosto en el Cineclub La Fragua. Quiero hacer una invitación a que asista la gente tanto a conocer la exposición de 80 carteles de Josep Renau que marcan toda una historia del cine, de la historia del cine mexicano, ¿no? Marcan toda una época. Estará en la plataforma México Haz Memoria, Memórica México Haz Memoria. Ahí entran, ponen Josep Renau y los lleva inmediatamente a la exposición y ahí pueden con mucha calma analizar los carteles. Para Noticias 22, Ariana Luna. Cada uno de ellos ha conquistado escenarios alrededor del mundo. Ahora sus talentos convergen en el mismo lugar. El domingo 28 de julio, el grupo de concertistas de Bellas Artes presentará su primera gala de 2024. Un concierto que llevará a los espectadores a realizar un recorrido sonoro por Francia, acompañados de la voz de la mezzosoprano Encarnación Vázquez y del maestro del piano, Eric Cortés Alcántara. Y nosotros hemos decidido pues que en esta ocasión el programa estará conformado por obras del compositor Leonardo Coral, un compositor mexicano, de Frédéric Chopin, compositor polaco, pero fallecido en Francia y que desarrolló la mayor parte de su quehacer musical en ese país, de Gabriel Fauré, también compositor francés, de los compositores igualmente franceses, Ernest Chausson, el compositor venezolano, pero afincado en Francia, Reynaldo Hahn, compositor francés Francis Poulenc y el compositor francés Claude Debussy. Serán piezas de distintas épocas, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, que dialogarán entre sí por su capacidad armónica, sus melodías que sonaban en salones y salas de concierto de hace más de 150 años y que influenciaron a compositores de México y el mundo. Nos muestra una variedad de estilos que reflejan pues los momentos históricos y la estética de diferentes autores, desde de Chopin, que bueno, como decía, aunque es de origen polaco, pues él se afincó en Francia y aportó muchísimo al desarrollo de toda la música posterior a él. Los concertistas de Bellas Artes son músicos solistas de alto nivel que constituyen un esquema único en el mundo. Su primera gala del 2024 se realizará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 17 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Veamos qué hay detrás de esas boquitas pintadas. Quizá ahí se esconde, ¿por qué no?, el beso de la mujer araña. Hoy se cumplen 34 años del fallecimiento en México del emblemático novelista argentino Manuel Puig, el 22 de julio de 1990. Famoso por sus novelas Boquitas Pintadas y El beso de la mujer araña, Juan Manuel Puig fue amante del séptimo arte desde niño. Su pasión lo llevó de su ciudad natal, Coronel Villegas, Argentina, a Italia, para estudiar cine. Sin embargo, no concluyó sus estudios debido a su desacuerdo con el dogma neorrealista. En 1963 se mudó a Nueva York, donde escribió su primera obra, La traición de Rita Hayworth, proclamada en 1967 como la mejor novela del periodo 1968-1969 por el periódico Le Monde. Su siguiente gran éxito, Boquitas Pintadas, se publicó en el mismo año, convirtiéndose en un bestseller, y llevada al cine con gran éxito en 1974. No obstante, la obra que catapultó a Puig a la fama internacional fue El beso de la mujer araña, escrita en 1976 en México. Esta novela, que aborda temas de homosexualidad, fue adaptada al teatro por el propio autor en 1982. Después fue llevado al cine en 1985 con William Hurt en el papel principal, quien fue premiado en los Oscar y los BAFTA por su actuación. En 1993, la novela fue adaptada como musical en Broadway por John Kander y Fred F., convirtiéndose en un éxito. En México, el musical se estrenó en 1997 bajo la dirección de Humberto Zurita y las actuaciones de Mario Iván Martínez, Tomás Goros y Christian Bach. Y próximamente, el director Oscar Vilcondon llevará una nueva adaptación cinematográfica de la novela, protagonizada por Jennifer López y los mexicanos Diego Luna y Tonatiuh Elisa Raras. Manuel Puig falleció a los 58 años de edad en Cuernavaca, México, a causa de problemas surgidos tras una operación de vesícula.
dejando un gran legado como novelista, guionista, dramaturgo y activista LGBT+. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Nos enlazamos a la fiesta cinematográfica del Bajío. Rodrigo Peredo nos tiene todo el reporte de este festín del séptimo arte. Rodrigo, adelante, te escuchamos. Así es, Rafa, Laura, amigos de Noticias 22, nosotros seguimos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. El inicio formal de esta 27ª edición tuvo lugar en el Teatro Bicentenario. Por esta misma alfombra roja caminaron diseñadores y figuras de nuestro cine. Estamos ya listos para integrar esas actividades que traemos con nosotros. Ángeles Cruz fue de las primeras artistas en llegar a la velada. Después de cautivar a la academia con su película Nudo Mixteco, la cineasta y actriz nuevamente es una de las nominadas al premio Ariel, ahora con Valentina o La Serenidad. Estoy muy agradecida, creo que hacer cine en este país y en cualquier país es muy difícil. Entonces, estar con mi segundo largometraje, reconocida también por la academia y llevándola a muchas partes del mundo, creo que ya es así una ganancia enorme, ¿no? Desde mi comunidad, desde Villa Guadalupe Victoria, hacemos el cine, lo llevamos al mundo. En colaboración con el gobierno del estado, el GIF también recibió en su alfombra a modelos que portan los diseños del talento leonés. Esteban Soberanes fue otro de los invitados a la gala inaugural. Recientemente participó en El Último Viaje, corto sobre la impunidad en el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista asesinado en Medellín de Bravo, Veracruz. Esta pieza, fotografiada por Pedro Luque, fue reconocida con el premio Cannes Lion en Francia. No se ha hecho justicia y la ONG Artículo 19 junto con Greg mandaron a hacer este cortometraje junto con su hijo, sigue manejando el periódico del papá que él construía de manera práctica con sus manos, lo pegaba y lo repartía gratis. Pues están exigiendo justicia y juntando firmas. Recordarán que en esta edición 27 se hace una revisión al cine chino contemporáneo y en la inauguración se proyectó Black Dog, película de Wang Hu, ganadora del premio Una Cierta Mirada en la edición 77 del Festival de Cine de Cannes. Lang ha salido de la cárcel y regresa a la tierra que le vio crecer. Instalado ya en las inmediaciones del desierto de Gobi y en un proceso de reinserción, se suma a un equipo de patrullaje para recoger perros vagabundos, pues el gobierno de China quiere limpiar las calles antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Entre cientos de caninos hay un perro negro que destaca por su agresividad. Se sospecha incluso que tiene rabia. Lang hará lo imposible por capturarlo y al hacerlo entablará una fuerte relación con el canino. La película es un retrato de la soledad y la marginación de un mundo cambiante que experimenta profundas transformaciones sociales. El encuentro entre nuestros dos protagonistas, es decir, entre Lang y el perro negro, nos deja ver cuán nobles podemos seguir siendo los seres vivos en un lugar de desigualdad y violencia. En esta fiesta se ha reconocido también la trayectoria de Arturo Ripstein, ganador de casi una decena de premios Ariel y director de películas emblemáticas como El Castillo de la Pureza y Profundo Carmesí. Cineastas, actores y familiares acudieron desde temprano al Teatro Bicentenario para reunirse y celebrar a su maestro y amigo. Es un director que va hasta las últimas consecuencias de los conflictos de los personajes y tiene una estética absolutamente propia, un estilo, una narrativa, una postura artística. Cuando el arte trasciende, se queda vivo, ¿no? Y para eso se necesita genio, que es el que tiene Arturo y el que ha demostrado durante tantos años, ¿no? Él mismo dice, quise hablar de mis fobias, quise poner mis fobias en la pantalla, mis miedos, mis preocupaciones, mis denuncias, y llevarlo tal vez de repente a un extremo que en su momento fue como muy difícil recibir. Su manera de narrar, su rigor, su orden, su exactitud y los temas que aborda. No le tiene miedo a meterse a fondo a lo que sea de la condición humana. El director de 80 años recibió la medalla de plata Filmoteca UNAM y la Cruz de Plata. Aprovecho ya para agradecerles a todos ustedes que estén acompañándome en este momento importante de mi vida. Agradezco muchísimo a los actores y actrices que me hicieron el honor de estar conmigo. Están aquí sentados todos. Entonces para mí es un enorme orgullo.
Para terminar la ceremonia se proyectó la versión del director de Profundo Carmesí con 17 minutos nunca antes vistos. Por lo pronto ha sido todo, nosotros seguiremos reportando desde León, Guanajuato. Yo les devuelvo los micrófonos al estudio. Gracias, Rodrigo. Estaremos pendiente mañana del reporte y de lo que suceda ya en Guanajuato, las distintas sedes de este encuentro cinematográfico. Y cambiamos de tema porque un rostro familiar se va revelando entre conexiones y soledades. El rostro revelado de Francesca Dalla Veneta es una exposición que con cada pieza te invita a reflexionar sobre temas como la muerte, la identidad, la metamorfosis, la soledad ante la violencia y la belleza inmersa en la vulnerabilidad. El rostro revelado es una exposición que se encuentra en el Museo Metropolitano de Monterrey desde la semana pasada y es compuesto por 4 bloques de piezas, de esculturas. Es únicamente escultura. Esta exposición, distribuida en diversas salas, nos lleva a un viaje para explorar la capacidad de cómo los seres humanos nos asociamos con los demás. Entonces hay una entrada y primero se por esta etapa, digamos, con pedestales y con esculturas distintas. Y luego, a continuación, vienen 2 instalaciones escultóricas también, con significados diferentes. La primera se llama Conexiones y es compuesta por 8 manos de escultura gigantes, como de 1 metro de tamaño más o menos, que están prácticamente colgados en las paredes. La sala es una sala muy estrecha y larga. Mide como 4,5 metros de anchura y mide 33 metros de largo. Y las personas, el público puede transitar básicamente metiéndose entre los hilos del otro lado de esta especie de túnel que se crea con los hilos. La escultora menciona que la instalación Soledad la sacó de su zona de confort, ya que no está acostumbrada a trabajar con retrato, pues normalmente trabaja con elementos más fantásticos. Soledad es una instalación que habla de la soledad que se lleva, la soledad que experimentan las personas víctimas de violencia. Es constituida por 100 rostros que están colgados en manera de formar una retícula y cada rostro es el retrato de una persona. Estas personas han sido convocadas por redes sociales. Puedes visitar esta exposición hasta el 11 de agosto en el Museo Metropolitano en la ciudad de Monterrey. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Entre acordes y semillas del futuro, Aguascalientes y Zacatecas comparten un mismo sueño. Con la exposición titulada Semillas de Identidad, Patrimonio Cultural y Natural de Nuestras Comunidades, inició el tercer evento biestatal Semilleros de Cantera y Plata, como parte del Festival Tengo un Sueño 2024. La muestra, instalada en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho en Zacatecas, está integrada por más de 150 obras dedicadas a la flora, fauna y mitología prehispánica, que muestran el talento y la creatividad de los niños y niñas y jóvenes de Aguascalientes y Zacatecas. Los Semilleros Creativos son un grupo de formación artística gratuita para la niñez y las juventudes del país, donde se promueve su participación en la vida artística, el pensamiento crítico y su posicionamiento como agentes culturales. También se llevó a cabo la puesta en escena Kander y Umairú, la historia del conejo de piel dorada a cargo de los Semilleros Creativos de Teatro en Jerez y Beta Grande. El espectáculo finalizó con bailes de hacienda del Nigromante, Matlachines y Sones de Jerez, interpretadas por integrantes del Semillero Creativo de Danza Folclórica en Pino, Zacatecas, y la Marcha Zacatecana, a cargo de los músicos invitados del Ensamble de la Banda del Estado. También, acompañados por el Ensamble de la Banda del Estado, integrantes del Semillero Creativo de Radio en Guadalupe, Zacatecas, interpretaron el rap El Poder de la Cultura, escrita por ellos junto con su docente Sergio Durón, en el que resaltan el poder transformador de los niños, niñas y jóvenes como agentes culturales y que se ha convertido en un himno para todos los semilleros creativos.
Y no olvidemos que el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Con este recordatorio nos vamos a una brevísima pausa. Celebramos el legado de una de las referencias de la mitología contemporánea de nuestro rincón nipón, una artista que alcanzó el estatus de leyenda. Konnichiwa amigos, yo soy Miri Murasaki y les doy la bienvenida a Rincón Nippon. En el mundo del manga y el anime, pocos nombres brillan tan intensamente como el de Rumiko Takahashi, nacida en Niigata, Japón, en 1957. Se ha convertido en una figura legendaria del manga, conocida cariñosamente como la reina del manga. Su carrera comenzó en 1978 con el proyecto Esos extraterrestres egoístas y desde entonces ha creado obras icónicas que han dejado huella importante en la cultura pop global. Entre sus obras más destacadas se encuentran Urusei Yatsura, una comedia de ciencia ficción que la catapultó a la fama, y Maison Ikkoku, una historia de amor ambientada en un complejo residencial japonés. Sin embargo, fue con Ranma y medio e Inuyasha que Takahashi alcanzó el estatus de leyenda. Ranma y medio introdujo al mundo las desventuras de un joven con una maldición que lo transformaba en mujer al contacto con el agua fría, mientras Inuyasha fusionó acción, romance y mitología japonesa de manera magistral. A lo largo de su carrera, Takahashi ha explorado diversos géneros y estilos narrativos, desde la comedia romántica hasta el terror oscuro, cautivando a generaciones y lectores de todo el mundo. Takahashi anunció recientemente a través de su cuenta oficial de X que Ranma y medio recibirá una nueva adaptación al anime, es decir, un remake. Este anuncio ha anidado altas expectativas y emoción entre los seguidores, quienes esperan ansiosamente más detalles que prometen ser revelados durante una transmisión en vivo en un programa especial el próximo 17 de julio. Desde sus inicios en la universidad, donde simultáneamente estudiaba química y pulía su arte del manga, hasta su reconocimiento internacional y múltiples premios, incluidos el prestigioso Salón de la Fama Will Eisner en 2018, Rumiko Takahashi ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo de la animación. Su habilidad para entrelazar humor, drama y romance en historias profundamente humanas ha tocado los corazones de millones, asegurando su lugar como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, arigato, y en efecto un artista referente y no exenta de la polémica. Ranma y medio causó mucho de qué hablar, sobre todo en la década de los años 90. Y cambiando de tema, es momento de hablar de enamoramiento y reconocer si estamos con la persona indicada. Descubrámoslo. La obra de teatro Trudy y Max se enamoran es un drama romántico que nos muestra que el amor, actualmente, puede ser muy complicado, pero otras veces te enamoras perdidamente de la persona que menos esperas. Básicamente habla sobre el encuentro de dos personas que no estaban destinadas a encontrarse de cierta manera, porque pues ella está casada, él no cree en el amor, pero coinciden en este espacio de trabajo de escritores y empiezan a sentir cosas el uno por el otro y se enfrentan ambos al dilema de si seguir o no su impulso, y de eso va la obra, acompañada de muchísimos otros personajes que los acompañan en esta trama. Esta puesta en escena hará que nos preguntemos si debemos seguir buscando el amor o no, si debemos aceptar que podemos amar a dos personas al mismo tiempo o no, incluso preguntarnos si nuestra felicidad es más importante que la de las demás personas. A veces decimos, a mí nunca me va a pasar esto, nunca voy a estar en esa situación, y resulta que
el día de mañana, cuando menos lo piensas, estás ahí, metido en un embrollo y en el hoyo de una situación extraña. Y yo creo que hemos estado todos en alguno o en otro lugar de estas relaciones que podemos ver en Trudy y Max se enamoran. Mariana Cabrera e Ignacio Riva Palacio interpretan a diversos personajes con una personalidad distinta, que crean estados emotivos totalmente compartidos hacia el público, provocando que se sientan identificados. Vengan al teatro, es un plan riquísimo de hacer entre semana, vénganse con su pareja, con sus amigos, con sus familiares, y es una discusión muy padre la que se abre después de Trudy y Max, que es de, bueno, ¿el amor es para toda la vida o no es para toda la vida? ¿No? Está bien la infidelidad, no está bien la infidelidad, qué es lo que sucede cuando realmente te enamoras y cuando no te enamoras, qué es el enamoramiento, qué es el amor, en fin, son muchas preguntas y muchas discusiones que se abren después del teatro. Trudy y Max se presentará todos los martes a las 8:30 de la noche hasta el 13 de agosto en la Teatrería, ubicada en la calle Tabasco 152, Colonia Roma. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Los sentimientos, reflexiones, aspiraciones y la visión de la humanidad de este médico en el exilio se transformaron en imágenes. A medio siglo de su deceso, el médico y pintor valenciano Juan Estellés es recordado con una exposición en el Ateneo Español de México. Juan Estellés, Mirada y Espíritu, reúne 26 obras de una vasta producción que le valió el título de médico de paisajes y pintor de enfermos, según el intelectual republicano Carlos Esplá. Él vivió en México desde 1942, vino con el Refugio Español en un barco que fue uno de los últimos que llegó a México con refugiados, el Niasa, y vivió aquí 25 años en los que pintó, bueno, él ya era pintor cuando llegó aquí, también era un médico de profesión, psiquiatra, se involucró con el psicoanálisis y en particular con el freudismo, ¿no? Iniciado en el dibujo a edad temprana por su padre, un tallador, Juan Estellés se formó en Alemania en la ciencia médica y mostró interés por las corrientes artísticas. No obstante, su obra se perdió en dos momentos. Primero al exiliarse en México y después al regresar a España. Y aquí en México creo que he logrado recoger prácticamente toda la obra que estaba, pues en parte dispersa, pero en parte también conservada por mi familia durante mucho tiempo, durante lustros. Y tenemos alrededor de, yo creo que hemos catalogado cerca de 500 obras y tenemos alrededor de 1200, más varios cuadernos de bocetos en donde pues algunas de las páginas son acuarelas ya terminadas, dibujos muy acertados, muy buenos. Juan Estellés cultivó diversas técnicas como el óleo, la tinta, el dibujo, el monotipo e incluso la talla. Obviamente el óleo son obras más cuidadas, más importantes a veces, pero yo creo que la especialidad de Juan Estellés era la acuarela. Era un acuarelista absolutamente fantástico, con un pincel ligerísimo, rápido, que podía, o sea, a base de pequeñas manchas y de un poco impresionista, ¿no? Tiene un poco la técnica impresionista, yo creo que heredada de Sorolla en parte, ¿no? Juan Estellés, Mirada y Espíritu, permanecerá abierta en el Ateneo Español hasta el 18 de agosto de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien es sabido que la arquitectura diseña y proyecta cualquier cantidad de puentes, incluso este interoceánico que aproxima a las culturas. México y Suiza no son tan lejanos como pareciera. Los lazos históricos y culturales se entrelazan a través de la arquitectura. El libro Zumthor, Arquitectos Suizos en México, es prueba fehaciente de esto. Se creó después de una serie de conversaciones que el arquitecto español Peter Zumthor mantuvo con periodistas, arquitectos y artistas mexicanos durante el Festival Mextrópoli de 2017, el más importante de arquitectura y ciudad en América. Peter Zumthor nos interesa mucho porque aparte de ser uno de los arquitectos más destacados del panorama global, es premio Pritzker y con otros reconocimientos importantísimos, tiene unas características muy singulares porque aparte de su obra es un arquitecto pensador, es un arquitecto que ha escrito y tiene una reflexión muy profunda alrededor de
de la práctica arquitectónica. En Zumthor, Arquitectos Suizos en México, se mantienen conversaciones donde se explica el enfoque personal de la arquitectura, de dónde provienen las ideas de diseño y hasta cómo se materializan. Y además con un formato bastante divertido, porque a veces conserva el formato de entrevista, pero de repente empiezan a aparecer una serie de balazos, comentarios singulares, ¿no? Este texto pertenece a un conjunto de libros y exposiciones donde se rescatan testimonios de otros arquitectos. Este año, por ejemplo, que vamos a tener otros grandes premios Pritzker, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, pues aprovechamos para tener una exposición de su trabajo en el Museo de la Ciudad, para que no nos quede solo en esa plática fantástica durante el festival, sino que trascienda y podamos tener algo más, bien sea en forma de exposición, bien sea en forma de libro. Los libros se pueden consultar en la página oficial de la revista de arquitectura Arquine, y también los pueden adquirir en las principales librerías de México. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Claudio Valdés Curi. Es director, actor, dramaturgo y músico. Veamos lo que es vivir en la piel de Claudio Valdés Curi. Es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, especializado en documental. Inició su formación como actor a los 10 años, participando en múltiples puestas en escena por los siguientes 17 años. Yo dirigía teatro desde pequeño, a mis primos, montaba pastorelas con mis recursos y demás, y luego empecé a estudiar teatro formalmente desde los 10 años con Susana Güell, un proyecto que era formar gente de teatro desde niños. Funda y dirige la compañía interdisciplinaria Teatro de Ciertos Habitantes, referente de la vanguardia escénica latinoamericana, al mismo tiempo que ha dirigido ópera y espectáculos de gran formato. Era conocer el mundo a través del teatro, a través de este microcosmos, entender el macrocosmos, una manera de convivir con mi comunidad, de ser avalado por ella. Pero actualmente para mí es un espacio de expansión de conciencia. Claudio Valdés Curi fue distinguido con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en el ámbito de las bellas artes. Pero el actor, tiene que tener todo. Los dos hemisferios trabajando al mismo tiempo. El izquierdo, el derecho, la parte racional y la parte emocional. Lo mismo que se le pide al público, que eso es lo maravilloso del teatro. Actualmente dirige la puesta en escena La Fábula del Todo, que se presentará a partir del 30 de agosto en el Centro Cultural Helénico. Noticias 22, José Antonio Hernández. Bueno, y Biden pone en movimiento el tablero en el ajedrez de las naciones. Este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió abandonar la carrera por la presidencia tras muchas especulaciones por su salud y sus recientes distracciones, sobre todo tras su actuación en el debate con el candidato republicano Donald Trump. El escenario político estadounidense se veía llenado de incertidumbre, ya que Biden insistía una y otra vez en que no se haría a un lado. Pero ahora, tras desistir de su empeño y manifestar su apoyo por la vicepresidenta Kamala Harris, resurgió la esperanza en sus partidarios, pues las encuestas no eran favorecedoras para permanecer en la Casa Blanca. Las reacciones de los países aliados en Europa han sido positivas, en tanto que el gobierno ruso afirmó que no consideraban que Kamala Harris sea alguien que altere las relaciones entre Washington y Moscú. Tan solo en las primeras horas de anunciarse su candidatura presidencial, el equipo de la vicepresidenta anunció que había recaudado $81 millones, una suma muy superior a lo recolectado por Trump tras su condena penal, reportada en 53 millones, y los 72 millones que reunió Biden en un trimestre al comenzar su fallida campaña de reelección. El diario The New York Times recuerda que cuando Harris comenzaba su carrera política y buscaba ser fiscal general de California, el propio Trump fue donante de su causa. Pero no todo es miel sobre hojuelas para Harris, pues
Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, los demócratas de mayor rango en el Congreso, aseguraron que no la respaldan, sino respetan su derecho a competir por la nominación en un proceso abierto y competitivo. En 2020, Harris compitió por esta candidatura y renunció al poco tiempo. La próxima convención demócrata se realizará en Chicago en agosto, donde se sabrá si los delegados de su partido respaldan a la favorita de Biden o surge otro político que le dispute la candidatura. Noticias 22. En medio del conflicto y la violencia, la resistencia y el arte edifican la esperanza y nos develan lo que es verdadero. Hace 200 años, Francisco de Goya creó una serie de 82 grabados titulada Los desastres de la guerra, donde exhibe el sufrimiento durante la conflagración de independencia española. Sin embargo, el último grabado titulado Esto es lo verdadero habla de abundancia, de futuro y de procesos de cambio. Este precepto guía la curaduría de Adonai Bermúdez, quien en la exposición Esto es lo verdadero presenta el trabajo de 11 artistas iberoamericanos, abordando también temas universales como la violencia, la resistencia, la esperanza en contextos de conflicto. Lo que une a todas las piezas de esta exposición es precisamente ese interés por mostrar un proceso de cambio, por romper con todos aquellos relatos que nos han impuesto desde el punto de vista histórico, ¿no? Muestran a ese pueblo, a esa sociedad quizás liberada o que por lo menos intenta buscar esa libertad. Artistas como la mexicana Tania Candiani y su tríptico, Teresa Margoles, con su intervención a un muro en el que se lee para que aprendan a respetar, conviven con la propuesta del portugués Nino Núñez Ferreira y su muro con periódicos. El arte puede tener muchísimas caras, ¿no? A mí siempre digo que me alegra que una de las caras pueda ser política, pueda tener esa cara social. Creo que el arte es un lugar perfecto para reflexionar, para plantear otros relatos, para cuestionar los relatos que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, toda esa vertiente política o social es fundamental, ¿no? Para generar desde los espacios museísticos un lugar para la reflexión, para el debate, para la lucha incluso. Las lecturas que presentan estos artistas van desde el feminismo y hasta la descolonización, como cuestionamientos de sistemas y discursos impuestos a través de instalaciones, esculturas y video. El arte no se puede separar de su contexto, es decir, el arte, como decía Kandinsky, es hija de su tiempo. Por lo tanto, lo que ocurre en el día a día, lo que ocurre en el momento en el que fue concebida la obra de arte, estará impregnado, es decir, todas esas características estarán impregnadas en la propia obra, ¿no? Entonces, en fin, toda obra tiene su discurso, tiene su lectura. Unos podrán estar más maquillados, otros pueden que sea de una manera mucho más evidente, ¿no? Pero todas tienen su carga política, incluso el no posicionamiento ya es un posicionamiento político. La exposición Esto es lo verdadero permanecerá en el Centro Cultural de España en México hasta el 3 de noviembre de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y Juan Pablo Villalobos nos advierte, el pasado anda tras nosotros. El escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos, quien reside en la ciudad de Barcelona desde hace 21 años, se encuentra de visita en nuestro país para promocionar su más reciente libro, El pasado anda atrás de nosotros, la culminación de un ciclo de 3 novelas de autoficción iniciado en 2016 con No voy a pedirle a nadie que me crea y continuando 6 años después con Peluquería y letras. Lo que tienen en común las 3 novelas es que primero utilizo mi nombre, los protagonistas de las 3 novelas son unos tales Juan Pablo Villalobos, pero no son exactamente el mismo personaje. Lo que sí utilizo también son ciertas características o rasgos de mi biografía, de mis circunstancias personales, ¿no? Haciendo gala de su inconfundible humor inteligente y de una prosa ágil que no da respiro al lector, Juan Pablo Villalobos nos cuenta la historia de un hombre que, después de vivir un largo tiempo en el extranjero, regresa a la casa de sus padres en Lagos de Moreno, Jalisco, con la intención de cuidar de ellos. No obstante, lo que supone un breve paréntesis en su vida, pronto se convertirá en un periplo
lleno de enredos y sobresaltos, propiciado en buena medida por su imaginación paranoica y su torpeza para lidiar con los conflictos. La novela aparentemente va a tratar de eso, pero de pronto empiezan a suceder una serie de peripecias, de acciones un tanto imprevisibles, un tanto inesperadas, que de hecho yo me las voy encontrando en la escritura, es decir, a mí no me gusta planear. Y en mi caso yo tengo una predilección por las tramas enredadas, por la comedia de enredos, por los malentendidos, por las confusiones. Y eso es lo que yo pongo a funcionar en mis historias. Para la escritura de esta novela, el autor se propuso difuminar las fronteras entre la ficción, la memoria y la autobiografía, en una trama que va y viene entre realidad y ensoñación. Hay ciertos momentos en la novela en que parece que hay una duda sobre si el personaje está soñando, o está recordando, o está contando lo que está sucediendo en el presente. El pasado anda atrás de nosotros. Es el 8º libro de Juan Pablo Villalobos, publicado por la editorial española Anagrama. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Las letras son el hilo conductor de este encuentro y con la literatura celebramos la existencia. Vamos a ver. Sus pasos resuenan en la soledad de la calle mientras él... El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura continúa fomentando la lectura con sus ciclos Leo, Luego Existo y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, mediante diferentes libros e invitados especiales. Hemos tenido la posibilidad de leer a diversas autoras y autores en diversas partes de la República Mexicana y sobre todo aquí en la Ciudad de México, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en donde usualmente el último sábado y domingo de cada mes llevamos a cabo ambas actividades. Este 28 de julio se realizará un homenaje a Vicente Quirarte por el 70 aniversario de su natalicio, con la lectura en voz alta de algunos de sus textos, a cargo de la actriz María Prado. Y el sábado se dialogará en torno a El Principito. Es un libro que pues la mayoría conoce, la mayoría hemos tenido oportunidad de hojear, de leer, y en esta ocasión vamos a tener oportunidad de leerlo. Y me da mucho gusto que con nosotros va a estar Carlos Bracho, un gran actor, un actor ya de muchos años y que además ha formado parte del programa de fomento a la lectura durante mucho tiempo. Ambas lecturas se realizarán en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 12 horas y serán transmitidas por el Facebook de Extensión Cultural IMBAL. Este diálogo tiene su objetivo, motivar a las personas a que se acerquen a los libros y obviamente no vamos a poder leer todos los textos del maestro Vicente Quirarte o no vamos a poder leer todo El Principito, pero eso a lo mejor puede dar pie a que se cumpla esa gran premisa gigantesca que es que el público tenga un libro, pero que además lo pueda abrir y lo pueda leer. Ese es el gran reto. Ese es lo que estamos buscando nosotros, que se logre abrir ese libro y que se lea. Las actividades cuentan con un intérprete de lengua de señas mexicana para poder llegar a más personas. Asimismo, el ciclo viaja por diferentes estados del país y la programación puede consultarse en la página web del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para Noticias 22, Ileana Luna. Se han puesto a pensar que los lugares también se pueden enfermar, por eso busquemos su sanación al recorrer la historia de los caminos. El Museo Amparo presenta la exposición La historia de los caminos del artista Noé Martínez y muestra una colección de objetos prehispánicos, virreinales y de arte contemporáneo. Y es un proyecto que empezó hace cerca de 5 años. Yo estaba investigando en ese momento rutas de esclavitud de esclavos que salían de América hacia Europa, hacia las Filipinas, hacia el Caribe y al norte de África o la costa de África. Empecé a notar que las rutas de comercio eran las mismas rutas con las rutas de esclavitud y empecé a trabajar a partir de esa mirada, a partir de saber o pensar cuál es la otra historia de qué habían sido testigos los objetos durante este periodo virreinal. Esta investigación dejó en el artista una mirada más amplia sobre la historia y la creación de memorias. Considera que es muy importante el documento histórico que nos acerca a la verdad del pasado. ¿Qué pasa cuando no tienes un memorial de la esclavitud? ¿Qué pasa cuando no tienes una biblioteca, un monumento que hable de esto, ¿no? O sea,
Hay un memorial que nos hace falta en el puerto de Veracruz y en el puerto del Pánuco y tal vez en un puerto de Guerrero de esclavitud. No tenemos una memoria, no hemos hecho, no tenemos una fecha que conmemore las víctimas de la esclavitud virreinal. La muestra se complementa con una serie de videos y colección de sonidos que trabajó con otros artistas en forma de performance, en el que representan cómo fue la vida de los esclavos y que fue su punto de partida en esta investigación. Para mí ha sido impactante cuando entras al internet y buscas rutas de esclavitud actual o de trabajo forzado y son las mismas, ¿no? Entonces como que llevarlo al presente es muy impactante. Me impactó mucho el intercambio de personas por animales tan desigual. La exposición estará en las salas de arte virreinal y siglo XIX del Museo Amparo hasta el 2 de septiembre. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ya nos vamos y tenemos música, seguramente lo vieron, pero si no, aquí les dejamos una probadita de la fiesta del bolero que tuvo lugar el sábado pasado en el Palacio de Bellas Artes. Y si quieren más, también en las redes sociales, en el canal YouTube de Canal 22, ahí pueden disfrutar de este encuentro fabuloso, emocionante, lleno de grandes intérpretes y grandes canciones. Y además con la memoria emocional, tú lo decías en la presentación del programa, Laura, de habla hispana, no solo de México, no solo de Cuba, de todos los que compartimos estos idiomas, porque es el idioma español, pero también es la música, un idioma que nos llega a otros lugares, otras sensibilidades, y bueno, grandes intérpretes los que estuvieron presentes el sábado en esta fiesta, y como bien dices aquí, una probadita y a buscarlo y a seguir celebrando el bolero.